Hola a todos, en la presente sesión abordaremos la segunda parte del contrato de compra-venta. En esta ocasión veremos el tema obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador y las modalidades de la compra-venta. El contrato de compra-venta es un documento que establece una serie de obligaciones legales que la parte que vende el bien o el inmueble debe cumplir. Es importante tener estas obligaciones en cuenta a la hora de firmar un contrato de compra-venta, con el objetivo de asegurarte de que en un futuro no tendrás ningún problema derivado de la transacción de estas características. En el artículo 2582 del Código Civil señala que las principales obligaciones del vendedor es la entrega y la garantía de la cosa vendida, pero entre otras tenemos la conservación de la cosa vendida. El vendedor, el vendedor está obligado a conservar la cosa tal como se hallaba al tiempo de celebrarse el contrato, sin cambiar su estado hasta que se le entregue al comprador, como lo dispone el artículo 2583 del Código Civil. Como consecuencia de esa obligación, el vendedor debe de mantenerla en buen estado y abstenerse de hacer mejoras y modificaciones en las cosas. Los gastos de conservación corren a cuenta del vendedor, salvo convenio en contrario. Esto resulta por la aplicación del artículo 2590. El deber de custodia se da en el cuerpo cierto, pues cuando lo debido es un género, se puede pagar entregando cualquier cosa perteneciente a dicho género. Si la cosa pertenece por caso fortuito o fuerza mayor, ¿quién debe de asumir el riesgo? De acuerdo con los artículos 1846, 47, 2174, inciso 2 y 2579 del Código Civil, los riesgos del cuerpo cierto los asume el comprador desde que se celebró la venta, salvo que se haya hecho bajo condición suspensiva, en cuyo caso, mientras penda la condición, los riesgos serán a cargo del vendedor. Entrega del bien es otra obligación que tiene estatuida el vendedor. En virtud de la entrega, se pone en posesión al comprador para que pueda disfrutar de la cosa vendida como propietario. El vendedor debe entregar la cosa junto con los accesorios, por ejemplo, las llaves, y aumentos después de la venta. Los frutos naturales pendientes al tiempo de la venta y todos los frutos, tanto naturales como civiles, que después produzca la cosa, pertenecerán al comprador, salvo que se haya estipulado entregar la cosa al cabo de cierto tiempo, pues en este supuesto no pertenecerán al comprador, sino que vencido el plazo. Así se desprende de los artículos 2574, inciso 2 y 2584 del Código Civil. En el artículo 2574, inciso 2, se encuentra mal ubicado, pues el problema de los frutos es diferente al de la venta de la cosa ajena. Se trata de dos problemas diferentes, por lo que deben ser regulados en forma separada. La entrega debe de hacerse en el lugar convenido y si las partes no lo designaron, se hará en el lugar en que se encontraba la cosa en la época del contrato. Así lo dispone el 2585, inciso 1 del Código Civil. Responder por el saneamiento y la evicción. El vendedor no solo se encuentra obligado a entregar la cosa vendida, sino a garantizarle al comprador lo siguiente: el derecho y posesión de la cosa que transmite, saneamiento por evicción, y el uso útil de la cosa de acuerdo a su destino, saneamiento por vicios reviditorios. El vendedor, pues, es garante del disfrute y uso de la cosa vendida. Esta garantía está consagrada en el artículo 2589 del Código Civil. Saneamiento por evicción es la privación de toda parte
o parte de la cosa comprada en virtud de sentencia judicial. Ejemplo, Juan vende a Pedro el inmueble X, pero este es demandado por José con acción reivindicatoria para que le restituya dicho inmueble y el juez declara con lugar la demanda por sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Pedro ha sido evicto, por lo que Juan debe sanear la evicción de acuerdo al artículo 2589 del Código Civil. Existe normalmente en virtud de una sentencia que condena al comprador a abandonar la cosa comprada por causas anteriores a la venta, pero también se dan supuestos en que no es preciso la sentencia para que produzca la evicción. Cuando el tercero detenta la cosa vendida y se niega a entregarla al comprador, cuando, por ser evidentemente indiscutible el derecho del reivindicante, el comprador se allana a la demanda. No es aconsejable esta actitud, ya que es muy difícil determinar si los encontramos frente a un derecho evidentemente indiscutible, por lo que resulta mejor citar de evicción al vendedor para evitar que éste se niegue a prestar la garantía de conformidad al artículo 2617. La acción de evicción la tiene el actual adquirente y sus herederos. Se puede dirigir contra el anterior vendedor o contra cualquiera de los anteriores. El citado de evicción no puede citar a su vez a otro de los enajenantes, pero tendrá derecho a pedir que se notifique la demanda a los enajenantes que designe. Si los notificados comparecen, deben coadyuvar con el que pidió la notificación, formando con él una sola parte, debiendo gestionar en conjunto o por medio de apoderado. El citante tiene contra los notificados los mismos derechos que contra él tiene el demandado, que lo ha citado de evicción de conformidad a los artículos 2613 y 2614. Obligaciones del comprador. Dentro de las evicciones del comprador tenemos la obligación de pagar el precio, la obligación de depositar el precio, la obligación del pago que debe de hacerse en el lugar y tiempo convenido, la resolución del contrato por falta de pago del precio y la obligación de recibir la cosa. En la obligación de pagar el precio, la principal obligación del comprador es el pago del precio. Así lo expresa el artículo 2660 del Código Civil. Este mismo artículo establece que el comprador tiene otras obligaciones, como por ejemplo la de recibir la cosa comprada, el derecho a depositar el precio. Si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa o probare que contra ella existe ya una acción real que no le fue manifestada, podrá depositar el precio con autorización judicial. Este depósito durará hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio. Así lo dispone el artículo 2662, inciso 2, que de acuerdo con el artículo 2120, que anteriormente era del procedimiento civil, este mismo derecho tiene el comprador en los casos de los artículos 2551, 2552, 2553 y 2554 del Código Civil. Lugar y tiempo del pago. El pago debe hacerse en el tiempo y lugar de la entrega, salvo estipulación en contrario, de acuerdo con el artículo 2661, inciso 1 del Código Civil.
Resolución del contrato por falta de pago de precio. Ya hemos visto que el vendedor tiene derecho de retener la cosa cuando el comprador no pague el precio o cuando se volvieren insolvente mediare plazo. También se le conoce al vendedor el derecho de resolver la venta, sean muebles o inmuebles. Los objetos vendidos, aunque no se hubieran estipulado el pacto comisorio. Es cierto que los artículos 2596, 2597 y 2665 del Código Civil establecen limitaciones al funcionamiento de la condición resolutoria tácita, pero tales restricciones no son justas y chocan con el sistema general del artículo 1885 del Código Civil, que consagra la condición resolutoria tácita para todos los contratos. Obligación de recibir la cosa. El comprador se encuentra obligado a recibir la cosa para el cumplimiento de dicha obligación. El Código Civil le concede al vendedor varios derechos según se trata de bienes muebles o inmuebles. De acuerdo al artículo 2670 del Código Civil, cuando se trata de bienes muebles, el vendedor tiene derecho a exigir al comprador las costas de conservación y las pérdidas e intereses materiales para conservación, salario del cuidador, arriendo de locales, etc. Depositar la cosa en un lugar determinado con autorización del juez, demandar el pago del precio o bien la resolución de la venta. Puede alternativamente pedir el cumplimiento del contrato o la resolución del contrato. Pedir al comprador las costas de conservación y los daños y perjuicios. Poner la cosa en depósito judicial por cuenta y riesgo del comprador. Este derecho tiene una amplia aplicación con el Código Civil argentino, donde la transmisión de dominio no se realiza por el contrato de venta, ya que se requiere además la tradición. En nuestro sistema, la transmisión se produce por la compra-venta y el riesgo de la cosa vendida se traslada al comprador. Desde el perfeccionamiento del contrato, aunque el precio y la cosa no se hayan entregado según lo dispone expresamente el artículo 2579 del Código Civil. Modalidades de la compra-venta. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden establecer en el contrato de venta las cláusulas que estimen convenientes, subordinando las condiciones o modificando las obligaciones que nacen de él, a menos que sean contrarias al orden público, a la moral y a la ley. Así se dispone en el artículo 2437 y 2673 del Código Civil. Dentro de las modalidades tenemos la compra-venta condicional. El Código Civil regula en el artículo 2680 y 2681 las ventas subordinadas a una condición suspensiva o una resolutoria. Estos artículos son aplicables salvo disposiciones especiales a las ventas hechas con pacto de retroventa, de reventa, de preferencia y de mejor comprador. Cuando la condición es suspensiva, el comprador no adquiere la propiedad de la cosa vendida y como consecuencia los riesgos, de acuerdo con el artículo 2579 del Código Civil, son a cargo del vendedor. Ejemplo, te vendo el inmueble X si te gradúas de abogado. Vendo el automóvil X a ensayo o prueba del comprador. Vendo el tractor X a satisfacción del comprador. En el artículo 2680 del Código Civil se regula los efectos de la venta bajo condición suspensiva. De acuerdo con dicho artículo, la compra-venta bajo condición suspensiva tendrá los siguientes efectos. Mientras pendiese la condición, ni el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa vendida, ni el comprador pagar el precio, y solo tendrá derecho para exigir las medidas de conservación.
Otra modalidad de la compra-venta es la venta con pacto comisorio. La venta con pacto comisorio está hecha bajo la condición resolutoria según lo dispone el artículo 2684 del Código Civil y es definida por el artículo 2666 del Código Civil como la resolución del contrato por la falta del cumplimiento del precio. Solo se refiere a los inmuebles y no comprende al supuesto de la falta de entrega de la cosa, pero también funciona por falta de la entrega de la cosa y sobre los bienes muebles, a pesar de que con relación a esto se encuentra prohibición expresamente en el artículo 2684 del Código Civil, ya que esta prohibición solamente se refiere a los terceros que adquieren derechos sobre la cosa mueble. Encontramos también la cláusula de no enajenar. En el artículo 2674 del Código Civil prohíbe la cláusula de no enajenar la cosa a persona alguna, pero la permite con relación a una persona determinada, en una limitación a libre contratación a fin de no paralizar la libre circulación de la riqueza. El vendedor puede tener interés en prohibir la venta a persona determinada como cuando está cuando es su enemigo o su competidor y no desea que el inmueble le sirva para el negocio en que compiten. Tenemos entre otras modalidades la venta o ensayo o prueba, venta con calidad determinada, venta a satisfacción del comprador, venta con pacto de retroventa, entre otras. Gracias, es todo por hoy en esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión.